Saludos a todos. Retomamos acá con los videos de Aprendamos de Gerencia de Proyectos. Mi nombre es Edwin Álvarez y continuamos con este autoaprendizajes. Hoy vamos a hablar de los temas de las organizaciones y la ejecución de proyectos dentro de las organizaciones. Para ello, vamos a hacer en nuestro recorrido, vamos a definir qué son las organizaciones. Continuaremos avanzando en esos conceptos claves con los tipos de estructuras en las organizaciones, desde el marco desde PMI, y por último, los aspectos importantes de cómo gestionar estos proyectos en cada una de estos tipos de organizaciones. Así que adelante, presta atención y vamos a avanzar en este autoaprendizaje. Sigue tu ruta de aprendizaje para ser un excelente project manager. Les recuerdo que estos videos están realizados para aquellas personas que están incursionando en este tipo de desarrollo, crecer profesionalmente como gerentes de proyectos. Para aquellos que ya tienen conocimiento sobre esto y experiencia, podrán afianzar y recordar los conceptos claves sobre el tema. Entonces, definamos qué es una organización. Para definir una organización, me he apoyado en el Diccionario de la Lengua Española para ver lo que significa la palabra organización. Aquí en el diccionario toma varias definiciones, tomamos la número 3, término femenino, donde menciona que es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Una organización puede ser una empresa, una institución pública, una ONG u otro tipo de entidad con una misión específica. Entonces, como vemos, aquí hemos señalado unas palabras claves dentro de este concepto de organización. Lo primero es el entorno relacionado con las personas, lo otro el cumplimiento de unas normas y para obtener un fin determinado. Y vemos del tipo de organizaciones como son empresas, instituciones públicas o ONG. Entonces, al basarnos aquí en la palabra empresa, en Colombia, una empresa es una entidad económica que produce o distribuye bienes o servicios con el fin de obtener lucro. Puede ser realizada por una persona natural o una persona jurídica. Entonces, ya con estos términos y conceptos principales, vemos que la organización, como lo mencionan, principalmente es un grupo de personas. Para lo cual, ¿qué hago? Me apoyo en esta imagen que representa un organigrama a nivel empresarial. Un organigrama es una representación gráfica donde se ven los niveles jerárquicos de la organización, cómo están relacionados entre sí, donde se designan áreas, donde se designan funcionarios y unos roles que tienen funciones asignadas, principalmente eso. Entonces, en este organigrama, simplemente lo que le hemos simplificado, le hemos dejado personas, en el fondo que se vea una estructura organizacional de relaciones. Resaltar aquí lo importante y la importancia para un project manager es que las organizaciones son de personas y siempre va a existir unas relaciones personales en el desarrollo del trabajo. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas personas que buscan un fin, lograr un fin? Ese fin es el que nos une a todos en la organización, una misión específica. Recordando que la misión es el know-how que tiene una organización, es lo que hace, desarrolla para obtener un bien o servicio, y la visión es a futuro, en un mediano, corto y largo plazo, cómo lograr en ese crecimiento. Y los proyectos son una de las causas que nos permiten apalancarnos para lograr esa visión de crecimiento en las organizaciones. Son el motor que nos permiten o el medio que nos permiten llegar de un punto A a un punto B, permitiéndonos un crecimiento en las organizaciones. Entonces están muy concentrados en la parte de la visión de las empresas. En Colombia, una empresa queda legalmente constituida ante la Cámara de Comercio. Es un trámite que se formaliza y se entrega un NID, ya dependiendo de la persona natural o jurídica y de las condiciones de organización. Eso no entraremos a detallarlo ahora mismo, simplemente estamos en el marco global de entender que estamos y pertenecemos a una organización. De los aspectos claves y fundamentales que debes tener en estos conceptos es que cuando hables de organización, siempre como project manager, los vas a tener relacionados con las personas. Es un conjunto de personas que a nivel global la organización tiene una misión, una visión y se apoyan en un plan estratégico para ir como logrando ese know-how que tienen, ese desarrollo, ese de obtener los bienes y servicios del constante, del día a día
y al final del año los cierres fiscales y financieros que se hacen para medir las utilidades y ganancias que desarrolla la organización. Todo esto está relacionado. Entonces, ¿es por qué? Porque lo más probable es que tú hagas parte de una organización, de una empresa, ya sea privada, pública o una ONG, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, y perteneces a una estructura. Entonces, lo importante es identificarte dónde estás en la estructura, con quién te relacionas, y lo de mayor importancia concentrado en este curso es como gestor de proyecto, líder de proyecto, project manager, cómo estás desarrollando esa función y en qué le estás contribuyendo a la organización. Entonces, los tipos de organizaciones. En Internet hay mucha bibliografía e información sobre las organizaciones. Una que me llama la atención es esta de forma esquemática, que menciona que los tipos de organizaciones las clasifican según la estructura, según la localización, según su tamaño, según su propiedad, según su fin. Es decir, tomamos un elemento en común para poder hacer una clasificación del tipo de organización. Veamos que entonces, según su estructura, la vamos a ver en unas organizaciones de esta estructura formales, los cuales tienen estructuras jerárquicas representadas con un organigrama, o también podemos tener organizaciones que mantienen una estructura informal no definida, los cuales siempre tendrán un fin en común. Según su localización, aquí el parámetro que tienen es la ubicación geográfica y de acuerdo a ello se determina esa estructura de organización, ya sea una organización local, nacional o internacional o una multinacional que tiene coberturas en diferentes países, diferentes regiones. Según su tamaño, dependiendo a la cantidad de empleados que tenga la organización, qué tan grande o qué tan pequeña es. Entonces, en función de eso ya se va distribuyendo. De hecho, algunas organizaciones en función de su tamaño también van en los términos que se van manejando en términos de las utilidades o rentabilidades que tiene la organización en su crecimiento, sean pequeñas, medianas o grandes empresas u organizaciones. Según su propiedad, según la propiedad que ya puede ser una organización pública, una organización privada o una ONG o cualquier otra, dependiendo del tipo de lo que estén desarrollando. Y su fin es si son organizaciones con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Entonces, en este pentágono que tenemos de estas clasificaciones, las organizaciones están inmersas en todas ellas. Simplemente estamos seleccionando un parámetro en el cual se hace una subclasificación. Pero realmente siempre la estructura va a estar definida. En cómo estamos manejando los temas de proyecto, yo me concentro en la parte y el desarrollo de todo el PMI del estándar, en la gerencia de proyectos, y para el PMI, una estructura basada en el PMBOK, en la quinta edición, tenemos principalmente que las estructuras son tres: la funcional, la matricial y la por proyectos. Siendo la estructura funcional, se organiza en departamentos o áreas funcionales especializados, cada uno con su propio liderazgo y funciones específicas. Lo vamos a ver ahora en los siguientes slides, el organigrama de cada una de estas estructuras, cómo están y qué aporta. Y lo más importante es focalizarnos cómo el project manager o la parte de la dirección de proyectos está vinculado ahí, en las estructuras funcionales. Las estructuras matriciales combinan la estructura funcional con equipos por proyecto, permitiendo que los empleados trabajen en diferentes áreas y reporten a múltiples jefes. Ahorita vamos a explicar más adelante en qué consiste esto. Y por último, una estructura por proyectos se basa en equipos temporales formados para ejecutar proyectos específicos con alta flexibilidad y enfoque a resultados. Entonces, aquí tenemos una clasificación, a la izquierda de forma general de las organizaciones. Nos concentramos en el primer grupo por el tipo de estructura organizacional, y vemos según el PMI las estructuras organizacionales, cómo están clasificadas y cómo se gestionan los proyectos dentro de estas estructuras, que es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, tengamos se presenta la primera, la estructura organizacional la funcional. La organización funcional clásica es una jerarquía donde cada empleado tiene un superior claramente definido. Entonces, aquí nos apoyamos en qué es básicamente un esquema de la parte del organigrama. Tenemos un director ejecutivo y tenemos áreas funcionales, es decir, cada una está llevada por el gerente funcional, gerente funcional, gerente funcional, gerente funcional. Esto está en términos generales y cada gerente funcional tiene su equipo de trabajo. Cada una de estas funciones son unas condiciones, un área dentro de la organización.
Por poner ejemplos que pueden servir el área de recursos humanos, el área funcional jurídica, el área funcional administrativa, el área funcional de compra, el área funcional de ingeniería, el área funcional de operación, el área funcional de mantenimiento, es decir, todas las áreas funcionales están incluidas aquí a nivel jerárquico de la organización. Entonces, las condiciones en este tipo de organizaciones, cuando se ejecutan proyectos, el coordinador de proyectos, en este caso, se tiene que relacionar con los gerentes funcionales. Y los gerentes funcionales le van a asignar las tareas del proyecto el cual está coordinando el director de proyecto. Entonces, cada departamento de una organización funcional realiza el trabajo del proyecto de forma independiente a los demás departamentos. Gerente funcional, el gerente de proyecto se tiene que reunir con cada uno de los gerentes funcionales y con cada uno de los gerentes funcionales le aporta al desarrollo del proyecto, pero de manera individual. Cada gerente funcional depende de su personal y el personal le entrega y le reporta directamente al gerente funcional, no le reporta al coordinador de proyecto. Entonces vamos a ver que el coordinador de proyecto en estos niveles va a uno de los elementos claves en la dirección de proyectos es la parte de la autoridad que tiene el gerente de proyectos. Entonces vamos a ver aquí en este avance cómo va avanzando ese nivel de autoridad. En este caso, en las estructuras funcionales es muy poco el nivel de autoridad que tiene el gerente de proyecto. Se está relacionando y sobre el personal que tiene a su cargo lo maneja realmente el gerente funcional. Entonces, al final vamos a ver una tabla donde se resumen y se ven todas estas escalas y estas comparaciones de algunas ventajas y desventajas que tenemos y de cómo se incrementa el nivel de autoridad y el manejo de recursos. Nosotros como gerentes de proyectos tenemos, el proyecto se desarrolla unas actividades y se necesitan unos recursos dentro de la organización para desarrollarlos. Entonces, lo principal acá que es, ¿qué autoridad tengo yo como gerente de proyecto, director de proyecto y todos los términos que se utilizan para el manejo en el desarrollo de los proyectos? Las estructuras matriciales. Existen tres estructuras matriciales. Tenemos la matricial débil, la matricial equilibrada y la matricial fuerte. Comenzamos con la matricial débil. La matricial débil se mantienen muchas características de la estructura tipo funcional, pero el rol del director de proyecto es más bien el de un coordinador de proyecto. Ya aquí, acuérdense, en la funcional estaban acá arriba, estamos con los gerentes funcionales, acá se baja ya a un nivel en que ya sí entra en contacto directo el coordinador de proyectos con personal que ejecuta tareas y actividades para el proyecto. Pero estas personas siguen perteneciendo al área funcional. Entonces aquí es lo que le aparece a estas personas como miembros del equipo, tienen dos jefes. Su jefe principal, que es el gerente funcional, y un jefe secundario que le está pidiendo tareas para el proyecto. Casi siempre terminan en las actividades principales con el gerente funcional. Entonces las del proyecto son complementarias, entonces el gerente de proyecto siempre tiene que estar ahí muy pendiente, muy encima, detrás de este personal para que lo pueda apoyar y colaborar en el desarrollo del proyecto. Se pueden tomar algunas decisiones, tienen una cierta autonomía, pero en última instancia dependen de un gerente en el nivel superior. En última instancia, se menciona es que dependen siempre del gerente funcional el desarrollo y función de la persona, porque la persona prevalece sus funciones básicas dentro de la organización y las actividades de proyecto son unas actividades complementarias a su día a día en el quehacer. Entonces, esta es la matricial débil. En punto de esto, no se ha ido mejorando y pasa a una matricial equilibrada. Ya en la matricial equilibrada, ya si el gerente de proyecto o director de proyecto ya hace parte de un área de un gerente funcional y que pueda coordinar de mejor manera el personal. Entonces, ya en la matricial equilibrada reconoce la necesidad de contar con un director de proyecto, pero aún no le confiere toda la autoridad plena para el proyecto ni su financiamiento. Uno de los elementos claves, el director de proyecto como elementos esenciales y claves maneja lo que es el alcance, lo que es el cronograma y lo que es el presupuesto, o la triple restricción de los elementos. Sabemos que actualmente son muchas más condiciones, pero eso son lo básico o lo esencial. Y una de las partes fundamentales es el manejo del presupuesto y las tomas relacionadas que van ahí en cumplimiento de los objetivos relacionados con el tiempo y el presupuesto. Entonces aquí ya se le está dando un grado de libertad, sigue manteniéndose el coordinador, la función de un coordinador o un expeditor de proyectos, y la influencia del director de proyectos sobre el proyecto está dividida también con el gerente funcional. Sigue apareciendo las condiciones del gerente funcional, no desaparece, el director de proyectos siempre se mantiene en relación con el gerente funcional para
el poder desarrollar el proyecto dentro de la organización. ¿Con quién interactúa directamente? Con el gerente funcional y con él es el que va tomando las decisiones. Y aquí el personal siguen apareciendo con las funciones de cargo, de sus funciones normales y las que están relacionadas con el proyecto. De esto pasamos ya a una estructura matricial fuerte. Ya en la matricial fuerte, ya el cambio drástico que se observa es que en las estructuras funcionales ya aparece una estructura funcional dedicada netamente a la gerencia de dirección de proyectos dentro de la organización. Entonces ya aquí el director de proyecto cobra fuerza porque ya se utilizan directores de proyecto en los cuales están asignados ya tiempo completo al proyecto y se relacionan con el personal. Igual sigue siendo en la forma matricial, toman del equipo del proyecto personas de otras áreas funcionales ya directamente al proyecto. Pero a veces ya estas personas se las dedican con una exclusividad o mayor tiempo al proyecto. Entonces, pueden tener directores de proyectos dedicados tiempo completo, que es una de las principales características ahora, y un nivel de autoridad considerable. Ha incrementado el nivel de autoridad del director de proyecto. Y ya posee personal administrativo dedicado de tiempo completo. Y a estas personas, a pesar de que pertenecen a una estructura jerárquica funcional, se dedican exclusivamente al proyecto del director. Son sacadas y dejadas netamente para las funciones, principalmente. No siempre, pero sí en algunos de los casos ya le dedican un mayor porcentaje de tiempo y así rinden mejor en las resoluciones del desarrollo de las actividades del proyecto, en lo que vamos. La gestión de proyectos por una organización por proyectos, ya este es el último enfoque de las direcciones, de la estructura, y las organizaciones orientadas por proyectos suelen contar con unidades organizacionales denominadas departamentos, pero estos grupos dependen directamente del director de proyecto o bien prestan sus servicios a varios proyectos. Aquí lo que tenemos ya de la estructura que tenemos un organigrama, ya hay directores de proyectos con personal netamente exclusivo al desarrollo de esos proyectos. Ya no están de otras funciones, de otros gerentes funcionales, sino que se cumplen netamente con el proyecto. Y aquí está el ideal, que es el 100% de las dedicaciones del personal exclusivo al desarrollo de proyectos. Si ya observamos una compilación de los cuadros, y aquí vemos entonces, primero que todos los tipos de las estructuras organizacionales mencionadas. La funcional, iniciamos con la funcional, después la matricial, débil, balanceada o equilibrada, y la matricial fuerte, y terminamos con la orientada por proyecto. ¿Qué se ve aquí? En los grupos de trabajo ordenados, y esto es una de las casillas importantes, la autoridad del director de proyecto. Cómo vamos avanzando de tener poca autoridad o nivel que se incrementa a tener baja, una baja y moderada, una moderada alta y por último una elevada casi total. Entonces, el nivel de autoridad del director de proyecto se va incrementando dependiendo del tipo de organización donde se desarrolle el proyecto. La disponibilidad de los recursos también es muy importante. El rol del director de proyecto en esto, en los tiempos de que está en el proyecto, en la dedicación, hasta llegar a un rol tiempo completo. La disponibilidad de los recursos, a veces le iniciamos con una disponibilidad muy baja porque pertenecen a las estructuras funcionales y a medida que se toma dependiendo de la estructura en la que esté desarrollado el proyecto, ya tener recursos, una disponibilidad más alta y una disponibilidad total para el proyecto. Aquí están con quienes gestionan los presupuestos, con un elemento principal del proyecto, los gerentes funcionales, cuando ya vienen después mezclados entre los dos, y al final ya toda la autoridad la carga sobre el manejo del presupuesto en una matricial fuerte o una matricial de cada proyecto, netamente el director de proyecto. Entonces, personal administrativo también cómo se incrementa. Entonces, aquí hemos visto es los tipos de organizaciones, cómo están clasificados en el estándar según la estructura del PMI, y lo importante es que tú identifiques en tu organización en qué nivel estás y a qué tipo de organización pertenece. Y tu desarrollo personal profesional dentro de la organización en esta parte de la gerencia de proyectos, como lo mencioné, los videos están enfocados a aquellas que están en desarrollo profesional iniciando en estos procesos, y a medida que tú avances, tengas mayor experiencia y tiempo y conocimiento en el área, te van a empezar también a delegar proyectos de mayor responsabilidad, mayor presupuesto, todo enfocado netamente en condiciones de la estructura organizacional en la que te encuentras. Esto es simplemente son unas condiciones, igual los proyectos se van a seguir y se seguirán desarrollando en las organizaciones. Y hay que tener en cuenta el marco de gobernanza, principalmente el marco de gobernanza y muchas condiciones internas que se mencionan en el estándar.
como los activos procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa. Esos dos temas son bien importantes que debas conocer con relación a esto, porque ya es lo que está internamente y lo que está dejando para el cómo desarrollarlo. Bueno, esto es todo por este momento. ¿Qué debiste aprender de este video? ¿Qué es una organización principalmente? Cómo tú como project manager te observas y te ves dentro de esa organización y cómo gestionas. ¿Cuáles son los tipos de estructura de una organización según el estándar PMI? Y cómo influyen de una manera directa o indirecta sobre los proyectos y la gestión del project manager dentro de esa organización. Entonces, espero que sea muy provechoso. Seguimos avanzando en esta ruta. Nuestro próximo, ya aquí ya estamos saliendo de los videos de la parte de los conceptos clave, ya vamos a empezar a entrar a los videos del desarrollo de algo que es plenamente la gestión del proyecto, que es lo que vamos a ver, las primeras actividades que hace un project manager cuando recibe un proyecto. Y de hecho mencioné unas palabras anteriores, como son conocer la estructura, el marco de gobernanza, saber, claro, de todo lo que se ha explicado anterior aquí, y los activos procesos de la organización, que es de fundamental importancia. Ánimo, fuerza y energía, sigue logrando tus metas, pero seguir aportando, desarrollando los videos para que ustedes puedan seguir aprendiendo y creciendo en este maravilloso mundo que se llama la gestión de proyectos. Es un tema que me apasiona y transmito conocimiento para que sea de utilidad para ustedes. Bueno, los invito a que se suscriban a mi canal. Retomo con estos videos, que me den un like y sigan divulgándolo y sigan aprendiendo junto a mí y me sigan en mis redes. Gracias.